¿Qué tal? ¿Cómo va? En este video vamos a repasar algunas cuestiones básicas de las funciones y los campos vectoriales. Comenzamos con las funciones de una variable, funciones reales de una variable independiente. Solemos indicarlas de esta manera: f de a en R, donde a consideramos que es el dominio de la función, incluido en el conjunto de los números reales, podría ser eventualmente igual. Y lo denotamos de esta manera: f es tal que a cada x le hace corresponder como imagen f de x. El dominio será seguramente un intervalo o una unión de intervalos incluidos en la recta real o bien toda la recta. Por ejemplo, tenemos esta función: f es tal que a cada x le hace corresponder como imagen su cuadrado menos el logaritmo de ese valor de x. Claramente podemos ver que el dominio de esta función serán los reales positivos, sin incluir el cero, lógicamente, porque tenemos aquí un logaritmo. La gráfica de esta función va a ser una curva en el plano. Estas funciones ya son conocidas de cursos anteriores. Seguimos con los campos escalares. Vamos a diferenciar la notación. Utilizamos letras mayúsculas en comparación con las funciones de una variable, donde usamos letra minúscula, ¿no? A partir de la f, g en adelante. ¿Qué es un campo escalar entonces? Es una función que va de a en R, donde el dominio va a estar incluido en el conjunto de las n uplas de números reales. Cada componente de esta n upla es un número real, y la imagen a través de la función es un número real. Es decir, esta función a cada n upla le hace corresponder un número. Podemos denotarlo también de esta manera, indicando esta n upla como un vector, de la misma manera aquí. Vamos directo a un ejemplo. Cuando n vale 2, va a ser una función que va de un subconjunto de R2, o sea, un subconjunto incluido en el plano, a los números reales. Supongamos que tenemos esta función f de xy igual a la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Entonces, podemos también indicarlo de esta manera. Tenemos dos variables independientes. Z decimos que es la variable dependiente. Y es importante indicar, esto está de más, que para representarla gráficamente van a ser puntos del espacio. Es decir, vamos a tener como representación una superficie y van a ser puntos que van a tener tres coordenadas. Las dos primeras formadas por las variables independientes y la tercera es el valor que calculamos. Y el dominio va a estar incluido en el plano xy. Vamos concretamente a este ejemplo. Teniendo en cuenta que es una raíz de índice par, raíz cuadrada, vemos la condición para que exista la raíz. El radicando debe ser mayor o igual a 0. Me queda una inecuación en dos variables que la escribimos de esta manera para reconocer algún tipo de región. En este caso tenemos una región limitada por una elipse centrada, en el origen de coordenadas con semiejes 4 y 2. Esto es muy importante que llevemos, en este caso de esta cónica conocida, a la forma canónica. Aquí con el menor o igual estamos indicando no solo la curva, sino, además de la frontera, los puntos interiores. Esto se puede ver en un gráfico. Aquí lo tenemos. Es un gráfico en 3D. Si lo miramos de arriba o de abajo, vemos claramente el dominio de esta función. El dominio está en el plano xy. Si lo vemos de esta manera, ahí. Así suelen verse los dibujos en los libros donde apreciamos el primer octante. Este es el eje de abscisas, el eje de ordenadas y el eje de las cotas, el eje Z. Bien,
Por ejemplo, si pretendemos calcular la imagen a través de la función de un par ordenado, por ejemplo, cuando x vale 1 e y vale 0, es cuestión de reemplazar en la fórmula y obtenemos la imagen. Tenemos que tener cuidado de elegir un valor, en este caso un par de valores, que pertenezcan al dominio de la función. El dominio es la región del plano, lo repetimos, limitada por esta elipse, incluida la frontera. Ahí vemos el gráfico. Vamos a otro ejemplo. Cuando n vale 3, tenemos un campo escalar de 3 variables independientes. Ahí tenemos un ejemplo, una función logarítmica. Lo importante es que esta función no tiene representación usual, como en el caso anterior, donde sí estamos viendo las imágenes de cada uno de los valores del dominio que están ahí dentro de la elipse. Entonces, podemos llegar a graficar en este tipo de funciones de 3 variables el dominio, pero no debemos confundirnos, porque a veces uno ve diferentes gráficos. Puede graficarse el dominio, en el caso de las funciones de 2 variables, como lo hicimos acá. Yo puedo graficar esta elipse en el plano y ver la gráfica de la función en el espacio. Hay que tener cuidado con esto. Aquí solamente lo que puedo hacer en cuanto a gráficos, graficar el dominio de la función que va a estar en el espacio. Fíjense, tenemos un logaritmo. La condición para que exista el logaritmo es que el argumento sea estrictamente mayor que 0. Me queda una inecuación en 3 variables que al escribirla de esta manera puedo darme cuenta que es una esfera centrada en el origen de radio 1 sin tener en cuenta la superficie. Y también de la misma manera, si pretendemos calcular la imagen a través de la función de una terna ordenada cualquiera, en este caso la terna 0, 0, 0, la imagen a través de la función, como ustedes pueden ver, va a ser, y esto acá está equivocado, me queda el logaritmo de 1, que es 0. Ahí lo corregimos. Tenemos que hacer 1 menos 0 al cuadrado, menos 0 al cuadrado, menos 0 al cuadrado, es el logaritmo de 1, que es 0. Continuamos con las funciones vectoriales. Primero la notación, letra minúscula con el símbolo de vector. Son funciones con dominio incluido en los números reales y la imagen va a ser un vector n-dimensional. Van a ser n uplas ordenadas de números reales. Debemos especificar cada una de las componentes y todas estas componentes son funciones de una variable. Aquí a la variable se le suele llamar t. Esto viene de la física, suele ser el tiempo, pero es importante recalcar que la imagen de cada valor de t es un vector, cuyas componentes están especificadas y nos permiten calcular en cada caso la imagen. Por ejemplo, para n igual a 2, vamos a tener una función que va de reales en R2. La imagen va a ser una curva plana, porque es un conjunto de puntos, del plano, que van a tener 2 componentes. Y aquí tenemos la forma de efectuar el cálculo de cada una. Por ejemplo, la primera componente es la función coseno de t, la segunda componente es la función seno de t. No hay ningún tipo de restricción, porque son funciones que están definidas para todos los valores reales. Podemos escribirlo de esta manera, o bien con la expresión cartesiana que ustedes conocen para indicar un vector. T se suele llamar parámetro, se especifica a veces el conjunto de valores que toma, dependiendo de la aplicación. Y, en este caso, vamos a un ejemplo. Si quisiera calcular la imagen a través de la función, si por ejemplo t vale 3/4 de pi, es cuestión de reemplazar, coseno de 3/4 de pi, estamos en el segundo cuadrante, negativo, menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, y el seno de 3/4 de pi es la raíz de 2 sobre 2. Lo que se puede hacer en este caso, si llamamos a la primera componente x, a la segunda componente y
las elevamos al cuadrado, ambas componentes, y sumamos, llegamos a la expresión cartesiana de esa curva. Va a ser una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Pero aquí hay una cuestión que se estudiará posteriormente en detalle, en otro momento. Al fijar el intervalo paramétrico, vamos a tener la curva recorrida en un determinado sentido, en este caso en sentido antihorario, y una sola vez. Y en el caso de n igual a 3, por ejemplo, en esta función, a cada valor de t se le hace corresponder un vector de 3 componentes. El dominio va a ser, debido al logaritmo, un intervalo no acotado, abierto en 0 y de ahí hasta más infinito. La manera de encontrar la imagen para cada valor de t consistirá en reemplazar en cada una de las componentes. Y para culminar vemos un campo vectorial, lo indicamos con una letra mayúscula y el símbolo de vector. Aquí tenemos una función que va de A en Rn, donde A es un subconjunto de las k-uplas de números reales. Dicho en otras palabras, un campo vectorial es una función que a un vector le hace corresponder otro vector, en este caso a un vector k-dimensional, un vector que tiene k componentes, se le hará corresponder un vector n-dimensional, un vector de n componentes donde cada una de ellas será función de algunas de estas o de todas, dependerá de la expresión. Repito, un campo vectorial es una función que a cada vector le hace corresponder otro vector. Vamos directo a dos ejemplos. Si k vale 2 y n vale 2, tenemos un campo vectorial que va de R2 en R2. En este caso no hay restricciones porque tenemos polinomios. Si pretendemos calcular la imagen de un par ordenado cualquiera, será cuestión de reemplazar y obtendremos otro par ordenado. Es decir, a cada punto del plano se le hace corresponder, por ejemplo, un vector. En este caso al punto 1, 1 le corresponde el vector de componentes 4, 3. Si tenemos un campo vectorial que va de R3 en R3, a cada punto del espacio se le hará corresponder un vector en el espacio también de 3 componentes. Aquí tampoco hay que hacer restricciones porque tenemos senos y cosenos, y si queremos calcular la imagen de la terna 1, 0, 0 será cuestión de reemplazar aquí y hacer las cuentas. Bien, espero que este video les haya sido de utilidad. Recuerden leer los textos, hacer la ejercitación y consultar. Hasta la próxima.